Ya. Entonces, los ciclos biogeoquímicos. Vamos a definir qué cosa es los ciclos. Entonces, la expresión ciclo biogeoquímico deriva de qué? Del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos. Entonces, hay muchos organismos biológicos, ¿no? Y también el ambiente geológico. Es la combinación de ambos, ¿no? Y que intervienen en un cambio químico. ¿Ya? Cambio químico. El concepto de ciclo bioquímico se utiliza para describir la distribución y transporte de materiales, los cuales controlan el recambio y transformación de estos en los ambientes terrestres, acuáticos y atmosféricos. Hay diferentes ciclos. Por ejemplo, uno de ellos es el ciclo del agua, ¿no? Es un ciclo, o sea, es algo que se repite, ¿no? Es así, un ciclo. En este caso, el nombre que vamos a tratar son de varios tipos de ciclos que tienen estas características. Estas características. Por ejemplo, estos son los diferentes, este gráfico más o menos ilustra los diferentes ciclos que hay, ¿no? Con la energía solar, el anhídrido carbónico, el agua, el nitrógeno, ¿no? Todas esas reacciones que ocurren, ¿no? Y no solamente eso con respecto a ciclos biológicos, y acá a lo que es la geología se refiere, por ejemplo, a los combustibles fósiles, ¿no? O sea que acá vemos, por ejemplo, los hidrocarburos, vamos a hablar del petróleo, del gas, ¿no? Todos esos elementos combustibles que se encuentran debajo, ¿no? En la parte de la Tierra. Este es en general, es un gráfico de forma en general. Entonces vamos a ver que ustedes ya lo saben, ¿no? Siempre lo han estudiado, lo que es el ciclo del agua, ¿no? Entonces, ustedes saben que el agua existe en la Tierra en 3 estados: sólido, hielo, ¿no? Que puede ser hielo o nieve, líquido y gas. Por ejemplo, vapor de agua. Océanos, ríos, nubes y lluvias están en constante cambio. Ustedes saben que el agua, ¿cómo se forman las nubes? ¿No? El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etcétera, ¿no? Todos esos detalles ocurren en el ciclo del agua. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. Ese es el ciclo, ¿no? Que es, la cantidad del agua no cambia porque el agua solamente se va transformando, ¿no? Circula, ¿no? Circula de diferentes formas y se conserva el agua en la tierra, ¿no? Este se llama el ciclo hidrológico o ciclo del agua, ¿no? Entonces acá más o menos la figurita, el ciclo del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo es el ciclo de agua? Ustedes saben, el agua que está contenida en los océanos, ¿no? Por medio de la temperatura se evapora, luego se condensa y produce, ¿qué cosa? Las nubes, ¿no? Entonces, esta agua está, también hay agua en la atmósfera, ¿no? Agua. Luego se precipita, ¿no? Se precipita, o sea, es lo que llamamos las nubes, la lluvia, ¿no? También hay agua en qué cosa? En los hielos y en la nieve. Por ejemplo, en los nevados también hay agua. Entonces, esta agua se precipita, se escurre o va a los ríos, ¿no? Y luego va a formar diferentes tipos por ejemplo, corrientes que van a ir a un arroyo, se va a escurrir el agua a los ríos. Esa agua también va a
a filtrar se va a formar manantiales. Entonces también hay agua subterránea, ¿no? Agua subterránea. Toda esa agua, todo ese tipo de agua nuevamente va a regresar al agua contenida en los océanos, ¿no? Y otra vez va a formar el ciclo. Por ejemplo, esta evaporación que vemos acá es más pequeña, no es tan fuerte, atiendan, no es tan fuerte como el agua que se evapora de los océanos, pero los ríos también se evapora, ¿no? Pero es más pequeña esta evaporación. Y todos esos escurrimientos vienen, por ejemplo, de las montañas, ¿no? Todo eso viene de las montañas. Ya, toda esa evaporación también, ¿ves? Todas esas pequeñas evaporaciones, ¿no? Llegan a la atmósfera y digamos lo que se dice, el agua contenida en la atmósfera, ¿no? Que luego se va a precipitar. Se va a precipitar, ¿no? ¿Ves? Por eso se llama ciclo. Este es un ejemplo práctico de lo que queremos. A ver, atiendan. Este es un ciclo práctico de lo que queremos nosotros, ¿no? Explicar. Este es un ciclo, ¿no? Un ciclo. No, no hagas bulla. Alguien está haciendo bulla. Estás tocando, pero. Ya, entonces, este es el ciclo. Este es el ciclo del agua, ¿no? Que es harto conocido por ustedes. Sino que acá ya a veces en niveles más inferiores se nos enseña que solamente del mar, pero no solamente desde el mar, sino hay todo lo que es agua y se evapora y va a la atmósfera, nuevamente se convierte en nubes, ¿no? Y luego otra vez se precipita, ¿no? Y así, sí o sí, regresa. Por eso el agua es lo mismo, o sea, nunca esa agua se va a perder, o sea, nunca se pierde porque así es, ¿no? Ese ciclo. Es decir, si nosotros o cualquier persona, o si nosotros los humanos, digamos, este ciclo lo cambiamos, nos afectaría mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no se producen nubes? Ahí se truncaría el ciclo, ¿no? Porque ya no habría precipitaciones, no habría lluvia y el agua no se vuelve a alimentar. Tense en cuenta que se llama ciclo biogeoquímico, ¿no? Porque hasta de la tierra, ¿no? Es de las aguas subterráneas llegan al mar. Hasta ahí una pregunta, ¿está claro? Esto es lo más fácil de lo que es, ¿no? Ciclo del agua. O sea, ustedes van a colocar, no van a poner conceptos, sino van a poner tipos de ciclos, pongan ustedes. Van a poner ciclo del agua. Ciclo del agua. ¿Ya? Pero no hagan la definición que está acá, sino que ustedes lo van a hacer después. ¿Ya? Después. Solamente van a hacer lo que van a hacerlo, ¿ya? Solamente ponen ciclo del agua. Luego van a hacer un resumen de esto, ¿no? Pero ahorita no, porque si no, no avanzamos. Esta parte es poco extensa. ¿Ya? Entonces, ciclo del agua, ¿no? Solamente les estoy explicando, ustedes pueden hacerlo del texto que se encuentra o está en la plataforma, o pueden ustedes buscar un texto adicional de internet de repente, ¿no? Pueden utilizar también el mismo gráfico que está en el PDF del colegio, o caso contrario, ustedes pueden buscar de otro texto que crean que es conveniente. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro tipo de ciclo, el ciclo del carbono. ¿Ya? Es del carbono, ¿no? Del carbono. Entonces, ciclo del carbono. Y acá vamos ya a pasar a ciclos que no son muy conocidos o de repente ustedes todavía recién primera vez que lo van a ver, ¿no? Ciclo del carbono, ¿no? Entonces el carbono es un componente de los seres vivos, ¿no? Ya el carbono se considera, por ejemplo, es un compuesto o
químico esencial que tienen todos los seres vivos, ¿ya? El carbono. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la atmósfera y en el agua como el anhídrido carbónico, ¿no? Ustedes ven acá, este compuesto es, ¿no?, el carbono, oxígeno, ¿no? Todo eso se encuentra en y el agua, así como el anhídrido carbónico, ¿no? Ahí se encuentra. ¿Cómo es que eso ustedes saben por la fotosíntesis, ¿no? Los vegetales verdes absorben de la atmósfera el anhídrido carbónico, del que toman el carbono, y que hacen durante la fotosíntesis. Y con ayuda de la energía solar, fabrican sus alimentos y sustancias de reserva como el almidón y el azúcar. A ver, atienda. Entonces la fotosíntesis, ¿no? Ustedes saben que es el proceso por el cual las plantas se alimentan. Ustedes saben que las plantas son autótrofos, nutrición autótrofa tienen, es decir, que producen sus propios alimentos. Entonces, ellos absorben de la atmósfera el anhídrido carbónico, ¿no? ¿Y qué es lo que expulsan en la fotosíntesis? El oxígeno, ¿no? Por eso que absorben el carbono, ¿no? El carbono, y el oxígeno lo expulsan, ¿no? Y eso por eso, y en ese proceso como de yapa, así de suerte, ayuda a que podamos nosotros respirar, ¿no? Que haya más oxígeno en la tierra, ¿no? O sea, por eso se dice que las plantas son los pulmones de la tierra. ¿Y qué hace con esa energía? Y claro, y para que se produzca la fotosíntesis, tiene que haber ayuda de la energía solar. Esto permite que ellos fabriquen sus alimentos, el almidón y el azúcar. Por ejemplo, los frutos justamente son las reservas de las plantas, ¿no? Los frutos. Y otras veces son otro tipo de frutos. Por ejemplo, la papa es lo que uno consume, es un tallo. Entonces, ese tallo es, todos los nutrientes se van al tallo, por eso es que eso es lo que uno consume. Por ejemplo, ustedes han comido coliflor, la coliflor es una flor, es una coliflor. Entonces, ¿qué pasa? Los nutrientes van a la flor, no van ni al tallo ni en el propio fruto. Por eso que se los consumen, ¿no? La zanahoria es una raíz. ¿Ves? O sea, lo usual es que toda planta tenga un fruto y todo se va ahí, los nutrientes se van al fruto, pero en algunas plantas los nutrientes se van a otra parte de la planta, ¿no? Y esos son ricos, ese es como su almacén de las plantas, ¿no? Ese es su almacén, ¿no? Entonces, ese es el proceso que tiene, ¿no? Entonces, este es un ciclo, ¿no? Estamos hablando de la importancia del carbono en los seres vivos. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos luego el oxígeno que queda del anhídrido carbónico es devuelto a la atmósfera, ¿no? Es devuelto. Ustedes saben, cuando la planta para producir su alimento absorben el anhídrido carbónico, solamente consumen el carbono y este oxígeno es el que lo devuelven a la atmósfera, ¿no? Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales, ¿no? Y en consecuencia transforman los hidratos de carbono, aprovechando la energía que en ellos existe durante el proceso de la respiración, el carbono residual a la atmósfera bajo forma de anhídrido carbónico. De esta manera restituyen el carbono al ambiente natural, ¿no? Entonces, miren,
todo este ciclo, ¿no? El oxígeno que queda se devuelve a la atmósfera, ¿ya? Entonces, los animales y el hombre que consumen esos vegetales, esos hidratos de carbono, ¿no? Eh, durante el proceso de la respiración, ¿no? Bajo esta forma, de esta manera, otra vez, mira, eso que se expulsa lo restituye al ambiente natural. Pues ahí se está formando el ciclo nuevamente. ¿Ya? Entonces, este es el ciclo del carbono, ¿no? Del carbono, ¿no? Ustedes en su cuaderno ya tienen que hacer ciclo del agua, un pequeño resumen, ciclo del carbono, otro pequeño resumen. Más que todo, explicar con sus palabras cómo es que se produce este ciclo del carbono, ¿no? Acá en este ciclo de carbono, como ustedes se dan cuenta, está interviniendo, digamos, ¿no? El anhídrido carbónico, ¿no? Se está haciendo uso de la fotosíntesis, ¿no? Y cómo es que ese carbono que se obtiene de las plantas nuevamente es restituido, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que explicar bien esta parte. Ahora, esto es muy importante, los combustibles fósiles, ¿no? En algunos casos, dice el carbono, está presente en las moléculas biológicas, no regresa inmediatamente al ambiente abiótico. Por ejemplo, dice el carbono presente en la madera de los árboles o el que formó parte de los depósitos de hulla a partir de restos de árboles antiguos y que quedaron sepultados en condiciones anaerobias antes de descomponerse. Entonces, la hulla, petróleo y gas natural son llamados combustibles fósiles, pues se formaron a partir de restos de organismos antiguos y porque contienen grandes cantidades de compuestos carbonados como resultado de la fotosíntesis ocurrida hace millones de años. Entonces, esta es una explicación, a ver, atienda, ¿no? Ustedes dirán, el del petróleo, el gas natural, atienda, pasa, el gas natural, el petróleo, ¿de dónde sale? ¿Cómo es que se forma? ¿No? O sea, el carbono, este compuesto orgánico, se encuentra, por ejemplo, en todo ser vivo, ¿no? En los árboles. Entonces, estos restos de árboles antiguos quedaron sepultados, ¿no? Y luego se descomponen. Esa descomposición es el que va a formar el petróleo, va a formar el gas natural. Por eso se le llama restos combustibles fósiles, ¿no? Y eso, digamos, y eso no ha sido, eso se forma por millones de años, ¿no? Que ocurre, ¿no? A partir de estos restos antiguos, ¿no? Y que contiene bastantes compuestos carbonados, es que se producen como resultado de la fotosíntesis, ¿no? De hace millones de años, ¿no? Es, por ejemplo, el petróleo, ustedes, el petróleo, cuando descubren un pozo de petróleo, es porque ese petróleo son restos fósiles de hace millones de años, no es de que se ha formado eso hace poco tiempo, sino son millones de años. Claro. Sí, ¿no? El gas natural también es eso, ¿no? No, el gas natural también es de ahí, sale del petróleo. Enterrado ahí. Claro. Enterrado. O sea, donde encuentran petróleo, a veces se encuentran el gas natural. Por eso, allá en la selva, ahorita que el gas que se tiene natural sale de allá. ¿No? Ese gas se ha transformado de hace millones de años, no es de hace poco tiempo, ¿no? Ya. Listo. Entonces, y a ver, sigamos. Otro efecto que ustedes lo pueden ver, de repente han escuchado siempre el efecto invernadero,
¿no? El efecto invernadero. El efecto invernadero, ¿no? O sea, cuando los gases se acumulan, digamos, ¿no? No, ese es un gráfico del... Ah, no, aparece, no sé. Esa es una vaquita, ¿ya? Una vaquita, ¿no? Ese es uno. Entonces, mira, por medio de las actividades humanas, se libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera, ¿no? A un ritmo mayor de aquel con que los productores y los océanos pueden absorber. Eso es lo que se llama, a veces ustedes dicen el efecto invernadero, siempre se escucha lo que hablan, el efecto invernadero, ¿no? Entonces, por las actividades, por ejemplo, las fábricas, todo, botan demasiado anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, esto es lo que produce que los productores y el océano no lo pueden absorber, ¿no? O sea, es demasiado ya. Entonces, esas actividades perturban el presupuesto global del carbono. O sea, aumentan en forma lenta pero continua. O sea que constantemente la atmósfera se va llenando de anhídrido carbónico. ¿Esto qué hace? Que haya cambios en qué? En el clima. En el clima. Entonces, ¿qué hace esos cambios de clima? Que haya, por ejemplo, cambios en las precipitaciones. O sea, las lluvias que normalmente caen, hay más lluvias o menos lluvias. ¿Qué más puede ocurrir? Que desaparezcan los bosques. Y si desaparecen los bosques, ¿qué pasa? Se extinguen algunos organismos que viven en esos bosques. Y va a ocasionar, ¿qué? Problemas en la agricultura. Entonces, lo que nos está diciendo esta primera parte es esto, ¿no? De que con ese exceso de anhídrido carbónico hace que se produzca esos daños colaterales, ¿no? Como es precipitaciones en exceso o mínimas, desaparezcan bosques, y si desaparecen bosques, en los bosques hay el hábitat de muchos animales, entonces esos animales dejan de, digamos, mueren porque no tienen dónde vivir, dónde comer, ¿ya? Es así. ¿Qué más? Entonces, gases como el anhídrido carbónico, el ozono, que es O3, el óxido nitroso y otros clorofluoralcanos se acumulan en la atmósfera como resultado de las actividades humanas derivante en el aumento del calentamiento global. Entonces, mira, esos gases que se mencionan acá, ¿no? Se van a la superficie, a la atmósfera, ¿y qué hacen? Que hace que aumente el calentamiento global. O sea, la temperatura tiene la Tierra tiene una temperatura promedio, pero cuando ocurren demasiadas, entonces aumenta esa temperatura. Por eso que los ecologistas siempre dicen que la Tierra está enferma. Siempre ustedes se deben hablar calentamiento global. ¿Qué cosa es eso, no? Claro, no, o sea que, como quien dice, no deja el calor, no, esos gases hacen que la temperatura aumente, pues, ¿no? De ahí viene. ¿Y qué ocurre si si la Tierra normalmente tiene una temperatura, basta que aumente unos grados más, ya afecta en mucho? ¿Qué más tenemos? Y esto ocurre porque los gases acumulados, mira, ve, acá está la razón, frenan la pérdida de radiación infrarroja, calor, desde la atmósfera al espacio. ¿Ya? Una parte del calor es transferida a los océanos, lo que aumenta la temperatura de estos, hecho que implica un aumento de la temperatura global del planeta. Eso es lo que estoy explicando, ¿no? Que la temperatura global del planeta aumenta. Como el anhídrido carbónico y otros gases capturan la radiación solar de manera semejante,
al vidrio de un invernadero. El calentamiento global que se produce de este modo se conoce como efecto invernadero. Entonces, los rayos ultravioletas que llegan a la Tierra, como un espejo, irradian, ¿no? Y entonces, pero como que no sale, pues, ¿no? O sea, irradia y no sale, digamos, los rayos otra vez a la superficie. Entonces, como hay esa capa de gases, no deja que pase eso rebota. Entonces, es como una terma, algo así, ¿no? Se llama por eso efecto invernadero. O sea, los invernaderos tienen eso, pues, ¿no? O sea, los invernaderos que hacen para tener plantas utilizan ese método. O sea, la luz la tienen dentro de un ambiente cerrado. Igualito se forma la Tierra, ¿no? Que no debería ser así. Y ese efecto invernadero es malo, ¿no? Porque que hace que caliente mucho la atmósfera, ¿no? Entonces, ustedes, ya se va a cortar, vamos a trabajar, ustedes de lo que estamos hablando van a hacer resúmenes nada más, ¿ya? Ahorita se corta, resúmenes porque... Y entonces continuamos con el ciclo del nitrógeno, a ver, atienda. Dice, a ver, la atmósfera, ustedes saben, la atmósfera tiene aproximadamente 70% de gas nitrógeno. Estamos hablando de la atmósfera, porque sabemos que el oxígeno solamente hay un aproximado del 21%. ¿Ya? Pero ni las plantas ni los animales pueden usarlo directamente. Solo pueden aprovecharlos algunas bacterias. ¿Ya? Repito, la atmósfera tiene aproximadamente 70% de gas nitrógeno. Solamente las plantas ni los animales lo pueden usar directamente, por lo que lo tienen que aprovechar algunas bacterias. Ahora, ¿cómo lo realizan esto? Dice, dichas bacterias fijan o capturan directamente nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos, compuestos químicos que son aprovechados por los vegetales para elaborar proteínas, vitaminas y otras moléculas orgánicas. Y entonces ya sabemos quién captura ese nitrógeno, algunas bacterias. ¿Se transforman en qué? En nitratos. ¿Y quién los aprovecha? Los vegetales. ¿Para qué? Para elaborar proteínas, vitaminas y otras moléculas orgánicas. Luego, ¿qué pasa? Dice, los organismos vegetales y animales que mueren son descompuestos rápidamente por los microorganismos, bacterias y hongos. ¿Para qué? Para dar origen a otros compuestos químicos como el amoníaco, que luego pasan a la atmósfera y es aprovechado nuevamente por los vegetales. ¿Ves? En todo eso se cumple el ciclo, ¿no? Entonces, se cumple el ciclo, ¿no? Repito nuevamente, la atmósfera, o sea, como tiene nitrógeno, no se puede aprovechar directamente, sino lo aprovechan las bacterias, algunas bacterias, no todas, no, algunas bacterias. Esas bacterias lo capturan directamente de la atmósfera, lo transforman en ¿qué? Nitratos. ¿Qué pasa con esos nitratos? Son aprovechados por las plantas, por los vegetales. ¿Qué hacen? Elaboran proteínas, vitaminas y otras moléculas orgánicas. Y luego, cuando mueren estos organismos vegetales y animales, son descompuestos ¿por quién? Por microorganismos, bacterias y hongos, y que dan origen a compuestos químicos, como el amoníaco, que luego pasa a la atmósfera y es aprovechado nuevamente por los vegetales, ¿ves? Repito, en todos estos ciclos que ustedes van a realizar, siempre es
que todo da vueltas, como se dice, ¿no? ¿Ah? Claro, pero ustedes lo pueden explicar, ¿no?, de manera más simple. Sí, ahí pueden encontrar. No todo es malo en Google, no vayan a pensar. Les sirve, pero la cosa, escuchen, ustedes cuando hagan un resumen, tienen que hacerlo de tal manera que lo puedan entender. Si ustedes solamente van a hacer un copia-pega y no van a encontrar términos químicos que de repente no conocen y lo van a colocar ahí y no lo van a entender nunca. No es solamente rellenar por rellenar, sino tienen ustedes que entenderlo. Por eso que yo me estoy dando el trabajo de explicarle los términos que ustedes ven acá. No, les estoy explicando para que ustedes entiendan algo o avancen algo. ¿De qué sirve de que les lea y no les explique cómo es ese proceso? ¿Ya? Luego que tenemos, entonces ya, este ciclo tiene varias etapas, eso ustedes lo pueden leer, Estos son los ciclos, ¿ya? O sea, ¿de qué forma? Este ciclo consta de las siguientes etapas: fijación de nitrógeno, nitrificación, asimilación, amonificación. Son los mismos pasos que se ha explicado acá este es un resumen nada más, ¿no? Acá ya está un poquito más elaborado con formas químicas, términos químicos, como es que se realizó, ¿ya? Estamos así. Luego, entonces, ahora vamos a ver el ciclo del oxígeno. Entonces dice, el oxígeno es el elemento químico que más abunda, pero en los seres vivos, ¿ya? ¿En dónde lo podemos encontrar? Bajo la forma de agua, ¿no? Como oxígeno molecular o sea, como oxígeno molecular se refiere a H2O, ¿no? O en forma de anhídrido carbónico. Entonces, el oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos, donde el agua es el donador de electrones para la reducción del anhídrido carbónico, y para llevar esto a cabo es necesario la clorofila, ¿no? La clorofila lo tienen las células vegetales. Pero cuando hablamos acá digamos, de elementos fotosintéticos, se refiere a la fotosíntesis, ¿no? A la fotosíntesis, ¿no? Donde ya hemos visto o hemos hablado varias veces acerca de lo que es, no todos esos productos, ¿no? De ahí hemos hablado bastante sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis lo vamos a hablar casi todo, porque es un proceso es un proceso que nos va a servir para explicar diferentes, ¿no? Por ejemplo, la nutrición de las plantas. Nos sirve también para explicar qué cosa es metabolismo, anabolismo, todos esos detalles. Son ejemplos que debemos saber. Y ahorita lo estamos viendo en los ciclos de estos elementos químicos, ¿no? Del oxígeno, del nitrógeno, todo eso. Entonces, vuelvo a repetir, tienen ustedes que hacerme un resumen del ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno y ciclo del oxígeno. Como el ciclo del oxígeno es poquito, ustedes tienen que aumentarle más. Y en el resto ustedes más bien hagan un resumen. Si solamente lo van a utilizar esta separata. Si van a utilizar otro material, de repente lo encuentran más resumido. La cosa es que ustedes entiendan en algo o bastante lo que esta clase se está explicando. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Un ratito.
Preguntas. A ver, aprovechando estos minutos que nos queda, por favor, tienen que realizar, muchos de ustedes no están realizando sus prácticas semanales, tampoco están enviando sus tareas. Las tareas es por plataforma. O sea, la tarea es por plataforma. No hay otro tipo de envío por WhatsApp, no hay. Esto es por plataforma. Tienen que enviar sus tareas. Si no han enviado sus tareas, lamentablemente, y esta semana, mira, ya han pasado 3 semanas ya, y yo ya voy a revisar tareas ya, porque si no también a mí se me va a acumular la revisión de tareas y no voy a poder colocarle sus notas. Un poco he retrasado la calificación porque estoy esperando que todos envíen sus tareas. Lo mayor, yo reviso y solamente veo que son pocos los que han enviado sus tareas. Ya no es dable eso, tienen que enviar sus tareas. Tampoco están realizando sus prácticas semanales. Ya no lo hacen, entonces no sé cuál es el motivo. Si, por ejemplo, que no sepa manejar la plataforma, no creo, porque ya ha habido 3 semanas de capacitaciones. Deben ustedes ya dominar eso. No solamente se les invita a ustedes, sino también a sus papás, todo, para que puedan ingresar y resolver sus prácticas. No sé cuál es el motivo por el cual algunos de ustedes no realizan sus prácticas. Y aparte que se les da todo el día, se les da 24 horas para que realicen todas sus prácticas. ¿Ya? Entonces hasta ahí ustedes se quedan, no se van. Entonces hasta ahí nuestra clase de hoy. ¿Ya? No se van, siéntate. Entonces hasta ahí la clase de hoy. Y nos vemos el viernes si es que tenemos clase, ¿no? Ya. Y nos vemos. Nos vemos, ¿ya? profesor. Ya, hasta luego, cuídense. Chao, profesor. No se olviden, realicen sus tareas.